Buenos días. En esta ocasión voy a explicar los conceptos y propiedades relacionadas con el lenguaje de programación C#. Mi nombre, como se puede observar en esta hoja de presentación, es Emanuel de Jesús. Mi matrícula 1195285. La materia que estoy cursando es programación 2 y mi profesor quien imparte esta materia es Freddy Santos. Vamos a pasar a definir el primer concepto, tolvos. Tolvos es la caja de es en español, que significa caja de herramientas. Es una ventana que se utiliza en el entorno de programación C#, que posee diferentes utilidades a favor de los usuarios. En esta herramienta se encuentran los diversos objetos que se pueden utilizar y mover fácilmente y ubicar fácilmente en cualquier posición del formulario. Se puede arrastrar y soltar los diferentes controles en la superficie del diseñador que está utilizando y cambiar el tamaño y la posición de los controles. También podemos reorganizar los elementos en una pestaña, caja de herramientas, o agregar pestañas y elementos personalizados mediante los siguientes comandos en el menú contextual del botón derecho. O sea, dando clic en el botón derecho podemos ver las siguientes opciones, como son, aquí lo dice, algunas propiedades que son renombrar el elemento o cambiar el nombre del elemento. Le podemos cambiar, un ejemplo, la propiedad al objeto button. Le podemos cambiar, un ejemplo, el nombre por un nombre que gustemos. También pone la vista de la lista para que se muestren los controles de la manera que más nos guste. También podemos mostrar todos los objetos disponibles en el entorno de programación C#. Todos de objetos de tipo SAML lo podemos hacer dando clic derecho. También podemos elegir elementos, podemos ordenar los elementos alfabéticamente, restablecer también la barra de herramientas a su forma original. Podemos mover un elemento hacia arriba y también un elemento hacia abajo. Solution Explorer, también conocido en español como explorador de soluciones, es aquel donde se encuentra el registro de todas las funciones, clases, formulario que estamos utilizando, que hemos creado y que estamos ejecutando, en la cual podemos agregar y quitar por medio de esta función. O sea, podemos ubicarlo y podemos acceder muy fácilmente por esta vía, por esta pequeña ventana. Podemos acceder muy fácilmente a cualquier clase, a cualquier formulario. De una manera fácil podemos acceder, podemos quitarlo y podemos de esta manera también agregar formularios y un conjunto de utilidades más. Aquí se muestran, como ya decimos, todos los formularios que hemos creado, las clases, etcétera. También se muestran las carpetas y también se muestran si hemos importado alguna imagen, se muestra aquí también en ese lugar, en esa ventana que se llama explorador de soluciones en español. Error list o lista de errores es una función que se ejecuta cuando tenemos errores de sintaxis. Esto se ejecuta cuando hay errores en la sintaxis, y en esta pequeña ventana que está ubicada abajo, como podemos ver en la imagen, se muestran los errores que hay, si faltan un punto y coma, si falta un paréntesis, se muestran ahí. Todos los errores en el código fuente se muestran aquí, en el código que hemos implementado, los cuales nos muestran la ubicación del error y su posible solución. O sea, nos dice qué hace falta y nos dice el código del error y nos ubica dónde está el error. Damos doble clic en un error, como podemos ver en esa imagen, y nos manda donde está el error, y ahí podemos implementar la posible solución, que puede ser que sea eso, puede ser que sea otra.
Como ya decía, muestra los errores, las advertencias y los mensajes que se generan mientras se escribe el código. IntelliSense busca los errores de síntesis y busca los errores de implementación. Al hacer doble clic en la entrada nos manda el error, como ya decimos, y filtra las entradas que se muestran en la columna de información en que aparecen para cada entrada. Todo eso se muestra en el error list. También nos muestra advertencias que no son necesariamente errores. Pasamos al siguiente concepto, que es propiedades de Windows en español, Properties Windows. Esta es una ventana en la que las propiedades es una ventana de propiedades y se utiliza para editar las propiedades de los objetos, para editar las propiedades de los objetos con el objetivo de hacerlos cumplir una necesidad en particular. Aquí en esta ventana, como podemos ver en la imagen, podemos editar de cualquier objeto el nombre y cualquier propiedad que haya tenido por defecto la podemos cambiar para que haga y ejecute y muestre lo que queremos que haga mediante esa edición. Si queremos que tenga bordes, un ejemplo, la propiedad border style para un panel, como vemos en la imagen, podemos quitárselo o agregárselo a nuestro gusto. Para eso es esta propiedad de propiedades de Windows. Muestra los diferentes tipos de edición según nuestras necesidades. Y esta ventana se utiliza, como ya hemos dicho, para ver y cambiar las propiedades en tiempo de diseño. También podemos usarla para editar y ver archivos, proyectos y propiedades de la solución. Los ordena las propiedades alfabéticamente. Esa es una de las ventajas de esta ventana de propiedades de Windows, y nos muestra todas las propiedades que tiene ese objeto y lo ordena por origen. Agrupa las propiedades por origen como herencia, estilos y aplicados y enlaces. Vamos a seguir con el siguiente concepto. Import. Import es una función que se utiliza para transportar elementos al formulario de Windows que se está ejecutando. Ejemplo, una imagen. Con el objeto Picture Box podemos, mediante una propiedad, podemos importar una imagen que se encuentre en una carpeta o una ubicación específica a nuestro programa Sysal. Eso es lo que quiere decir la propiedad import. Importa el contenido de un archivo de proyecto en otro. Pasemos a la siguiente definición. Namespace. El namespace es el espacio de nombre, el nombre de nuestro proyecto, que va a llevar todo nuestro proyecto, llevará ese nombre. Y es el nombre del proyecto que en su interior contiene el conjunto de clases y métodos que sirven para realizar determinadas tareas. Y este se puede usar en el using como una librería para importar los métodos y los comandos ya declarados a un proyecto nuevo. Y en la clase program es donde se almacenan las demás clases. Esa es la clase padre, y ahí después de esta clase van las demás clases que queramos declarar. Es la clase por defecto que crea la aplicación de Visual Studio, no se puede editar. Después de esa clase es que podemos crear diferentes clases, pero primero es la clase padre, de la cual se rigen las demás. La primera clase que se ejecuta es la clase program. Vamos con el objeto botón. Es un control que cuando es pulsado realiza una tarea, se realiza la tarea que se le ha asignado. Representa un control de Windows que reacciona
al evento click y realice una función indicada. Se puede configurar para que sea con otro tipo de evento, ya sea pasándole el mouse por arriba, ejecute la función, pero la función principal por defecto es con un clic, ejecute la función que se le ha asignado. Grow Boss. El Grow Boss es un contenedor, es un control que está diseñado para agrupar un conjunto de funciones en su interior y que muestra un título opcional indicando al usuario cómo deben usarse los controles que están en su interior. O sea, yo puedo ingresar varios botones y le digo seleccione, puedo decir un mensaje que seleccione cualquiera de estas opciones. Es un contenedor de objetos. Representa un control de Windows que muestra un marco alrededor de un grupo de controles y pues se le puede colocar un título opcional como ya decimos. Podemos ubicarlo en cualquier lado de nuestro Windows Phone y le podemos agregar algunas propiedades como son, podemos cambiarle el tamaño, podemos agregarle borde con la propiedad border style, podemos cambiar el tamaño con la propiedad size, entre otras propiedades como ya tenemos ahí definidas. Label representa una etiqueta de estándar de Windows. El label se utiliza para mostrarle un texto en pantalla, aunque se le puedan dar diferentes funciones diferentes a esta, pero su función principal es mostrar texto en pantalla, el texto que nosotros queremos mostrar, editándolo con la propiedad text, con su propiedad text. Algunas propiedades más son la propiedad auto size. Aquí podemos cambiar el tamaño que abarcaría en el formulario. Backcolor, esa propiedad es para añadirle un color de fondo. La propiedad border style para establecerle bordes, si queremos establecerle border a nuestro label de texto, y entre otras más. Link label es un tipo de hipervínculo, es parecido a un botón, es un tipo de hipervínculo que realiza una tarea dentro de la aplicación cuando se le hace clic, y es similar a un label. La diferencia que tiene del label es que esto es un tipo de hipervínculo, tiene las mismas propiedades similares a la del label, como se le puede cambiar el color de fondo. También tiene la propiedad Keying Focus para hacer foco, para que reciba focos de control, Auto Size, Backcolor, entre otros. La propiedad, el objeto MakeTextBox. El objeto MakeTextBox es un tipo de textbox que se utiliza para recibir información, pero con la función, con la opción, con la excepción de que este objeto puede establecer propiedades, un formato específico a lo que se ingrese por texto. Para eso utiliza una máscara especial para indicar si los datos que se están indicando son los establecidos por el usuario o no, son apropiados o no. Con esta propiedad se puede especificar la siguiente entrada sin escribir ninguna lógica de validación especializada. Se pueden escribir que se deben ingresar caracteres obligatorios, se pueden establecer caracteres obligatorios, caracteres de entrada opcionales, el tipo de entrada que se espera en una posición determinada de la máscara, por ejemplo, un dígito, un carácter alfabético o alfanumérico, entre otras. Aquí entonces paso a decir que esta propiedad se utiliza para recibir o mostrar información, como ya había dicho, con la diferencia que tiene una máscara especial, que sin tener que utilizar un código especial se puede establecer un formato específico a lo que se digite. Es útil cuando se coloca cierta información en el textbox, para que cuando se coloca cierta información en el textbox siga una regla o formato específico.
También tenemos el menú Street. El menú Street es un menú, es aquel menú que establece un menú, aquel control establece un menú dentro del formulario en el cual se pueden insertar diferentes opciones. Proporciona un sistema de menú para formulario. Posee la propiedad container, que obtiene el container del componente, entre otros tipos de propiedades la cual la podemos ver. También panel class. Panel class es utilizado como un contenedor de controles. También se utiliza para ocultar y mostrar un conjunto de controles, los cuales están dentro del panel. Es utilizado para agrupar colecciones de controles. Se puede usar un panel para agrupar colecciones de controles, como ya hemos dicho. El control panel se muestra de forma predeterminada sin border, pero le podemos agregar con la propiedad border style un border. Puede proporcionar un border estándar o tridimensional mediante la propiedad border style, como ya hemos dicho. Podemos cambiarlo de tamaño, podemos ponerle un color de fondo, podemos ponerle una imagen de fondo, también podemos hacer focus sobre él, y esas son algunas de sus propiedades del panel, del objeto panel. Pictory Box es utilizado como contenedor de imágenes en el formulario. Este representa un cuadro de imagen de Windows para mostrar una imagen. También puede especificar la imagen estableciendo la propiedad Image Location. Con Image Location lo que hacemos es que mediante código buscamos la imagen en el ordenador y mediante un botón, o como usted lo predetermine, muestra la imagen con la propiedad Image Location. Tiene la propiedad SysMod. La propiedad SysMod lo que me indica es cómo aparecerá la imagen. Si yo busco SizeMod, adentro del contenedor digo Stretch Image y me acopla la imagen de acuerdo al contenedor. Una propiedad muy buena. También border style para establecerle bordes, backcolor, entre otras. Progress bar representa un progreso, de Windows. Esta función progress bar se utiliza para iniciar un progreso en Windows, en el formulario, mientras se cargan. Esta propiedad se utiliza porque mientras se cargan los procesos, esta propiedad lo que hace es que en un intervalo de tiempo va cargando mientras se cargan los procesos. Posee varias propiedades, como ya hemos dicho ahí, como se ven ahí. La propiedad step establece la cantidad en la que se va ir aumentando la posición, si de 10 en 10 o de 1 en 1. Value establece la posición actual del proceso. Puedo ubicarlo en 50% desde que inicie o en 10. También minimum. Son propiedades de progress bar. Aquí está mi interpretación, como ya hemos dicho. Es utilizada para representar el progreso de un proceso que toma tiempo en ejecución y el usuario debe esperar a que cargue ese proceso para el inicio de la aplicación. Un test box es un control que es utilizado para mostrar la información, pero también para recibir información. Y recibe un texto sin un formato en específico, no igual que el Mic Test Box. Permite mostrar o editar texto sin formato. Un uso común es de editar texto sin formato en un formulario. Posee la propiedad multiline, en la que podemos
podemos indicar varias líneas, ya que el textbook por defecto viene que solamente proporciona una línea, pero con esa propiedad multiline podemos hacer que un textbook reciba varias líneas. También tenemos la propiedad password char, en la cual podemos indicar qué tipo de carácter cuando presionamos una tecla aparezca. Podemos indicar eso para en caso de contraseña y cosas similares. Timer. El timer es utilizado para realizar una tarea o acciones en un tiempo definido por el usuario. Este genera un evento en un intervalo establecido con la opción de generar eventos recurrentes. Alguna de sus propiedades está la propiedad interval. Esta propiedad lo que hace es que muestra un evento, ejecuta una tarea en un determinado tiempo. La propiedad auto-res lo que hace es establecer si queremos que se repita un evento cada vez que pase cierto tiempo, o si queremos que se ejecute solamente una sola vez. Open Field Dialog es una función que sirve para que el usuario pueda buscar o abrir el archivo dentro de su PC. Cualquier tipo de archivo. Es un comando que permite al usuario buscar en su computador. Para eso es utilizado Open File, para abrir en un proyecto un archivo que se encuentre en nuestro ordenador o PC. Base de datos o database. Una base de datos, como ya es utilizada para almacenar grandes cantidades de información y también para mostrarlo cuando el usuario lo solicite. Una base de datos es una recopilación de información organizada para que se pueda obtener y administrar datos. En una base de datos se puede guardar datos, como se dice, y se pueden mostrar datos. Es un sistema creado con el fin de almacenar datos importantes. Use database. Use database es una palabra reservada de la base de datos para usar, colocamos esto para usar esa base de datos en específico cuando queremos agregar una tabla o agregar algún campo en específico. Como ya vemos ahí, tabla, ahí es que se almacenan los datos en la tabla. Se usa para almacenar temporalmente un conjunto de filas que devuelven como un conjunto de resultados también. La variable stable se puede usar en funciones. Registro. Un registro representa un conjunto de datos en una columna y fila, como vemos en la imagen. Registro. Un registro es necesario. Si hay un error en el sistema, ese registro será necesario para devolver la base de datos a un estado coherente. Es la función que registra todas las acciones y modificaciones en la base de datos. Aquí en el registro es donde se guardan las informaciones que ingresamos a nuestra base de datos. Ese es el registro. Ahí es que se registra, como su nombre lo dice. Puesto al día de una base de datos, un archivo, un grupo de archivos o una página restaurados hasta el momento exacto del error. Recuperación de todas las transacciones incompletas cuando se inicia SQL Server. Recuperación de transacciones individuales. Son de las cosas que se hacen en registros. Campo. Un campo indica la columna de datos en la que se encuentra información detallada. Campo representa una columna de datos con un tipo de datos. Puede ser int, como
lo que usted, como usted la haya creado. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro. Un conjunto de campos es lo que forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo esto un error del sistema operativo. Aquel campo que posee un dato único para una repetición de entidad. Un campo puede ser de tipo alfanumérico, numérico, booleano, fechas, etc. Dato abarca todas las informaciones que se pueden almacenar en la base de datos y puede ser de diferentes tipos. Un dato en SQL Server, una variable local, una expresión, parámetro, tiene un tipo de datos relacionado. Existen diferentes tipos de datos como son int, money, varchar, entre otras. Un dato es un contenedor de información mínima. Eso es lo que es un dato. En SQL como en inglés, Structured Query Language, lenguaje estructurado de consulta inventado por IBM. Es un lenguaje para interactuar con bases de datos relacionales. Aquí creamos la palabra reservada create, se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. El comando create se utiliza para crear una tabla, y para realizar consultas sobre la tabla de la base de datos disponemos de la instrucción select, y la sentencia insert into se utiliza para insertar valores en nuestra tabla. SQL Client es una herramienta de administración de base de datos para permitir a los usuarios explorar e interactuar con base de datos a través de un controlador. SQL Data Adapter son de los diferentes métodos que posee la clase, el espacio de nombres SQL Client. Representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se usan para rellenar dataset y actualizar una base de datos de SQL Server. SQL Command representa una instrucción que almacena una sentencia que se va a ejecutar en la base de datos. SQL Exception se produce, eso lo que devuelve son los diferentes tipos de errores que pueden ocurrir en SQL. Y SQL Connector representa una conexión a una base de datos. Son de las palabras reservadas que podemos invocarlas cuando usamos el espacio de nombres SQL Client. System.data.sql Client. SQL.icon. SQL.con.open. Lo que quiere decir es que SQL Connection.open abre una conexión a una base de datos y .close cierra la conexión de la base de datos. Aquí add new data source. Mi interpretación sobre esto es que es utilizada para extraer la información desde una base de datos, como podemos ver. Eso le quiere decir su nombre, nueva fuente de datos, mediante una nueva conexión. Aquí podemos también extraer la cadena de caracteres que se utilizan para invocar la sentencia para la conexión con la base de datos. Aquí esto lo que hace es, como ya le he dicho,
conectarse, agregar una nueva fuente de base de datos a nuestro lenguaje de programación CISA. Show data source, mostrar data. Es utilizada para mostrar la información almacenada en la base de datos. Contiene información de fuente del dato y la manera la cual está guardada. Esto se utiliza, como ya dije, para mostrar la información almacenada en la base de datos. Aquí están algunas de sus propiedades. Y que por tiempo vamos a proceder al próximo concepto. Data Grid View es una función utilizada para mostrar datos en una ventana del proyecto o formulario personalizable que son extraídos desde la base de datos. Como ya decimos, Data Grid View es una ventana en la cual se almacenan valores, datos, se muestran los campos de una base de datos en esa ventana que se llama Data Grid View. Muestra datos en una cuadrícula personalizable. Algunas propiedades de esta clase son Default Search Style, establece el estilo de celda predeterminado que se aplicará a las celdas del Data Grid View. Column Header Default Search Style establece el estilo del encabezado de la columna, entre otras. Connection String, como ya decíamos, la cadena de caracteres, una cadena de conexión. Indica la cadena de conexión que especifica una conexión a una base de datos y proporciona los medios para conectarse a ella. Una cadena de conexión contiene información de inicialización que se transfiere como un parámetro desde un proveedor de datos a un origen de datos. Algunas de las palabras reservadas que lleva esta cadena de conexión está catalog, que es la separación del esquema del usuario que permite disponer de más flexibilidad en la administración. Integrate Security es la seguridad integrada, que es de tipo booleano. Y podemos esto para indicar qué tipo de conexión, el tipo de seguridad. Test Connection es un controlador de prueba usado para ejecutar pruebas unitarias. Es un test de conexión para ver cómo probar la conexión, si está todo correctamente. Vamos a pasar con Mechas Boss. Muestra una ventana de mensaje, también conocida como cuadro de diálogo, que representa un mensaje al usuario. El Mechas Boss lo que hace es mostrar una ventana con el mensaje que hayamos establecido. Puede surgir si la configuramos cuando insertamos datos o cuando ocurre un error. Ejemplo, si colocamos un error, nos muestra un ejemplo, puede ser mensaje o contraseña incorrecta. El Mechas Boss Button lo que muestra es el título que va a llevar esa ventana, también conocida como cuadro de diálogo. Y el Mechas Boss Icon especifica el tipo de botón que va a indicar ya si es un error o si es una advertencia, cualquier otro tipo de icono que queramos configurar. Mechas Default Button especifica las contraseñas definidas dentro del Mechas Boss. Y diálogo result quiere decir que si
obtiene el resultado del cuadro de diálogo para el formulario. Dependiendo si colocamos yes o no, o diferente. Aquí doy mi interpretación, que son ventanas emergentes configuradas configuradas por el desarrollador o por el usuario para que surjan en un momento específico. Algunas de estas muestran iconos especiales dependiendo del tipo de error que haya surgido o del tipo de evento que haya surgido. Perdón. Try catch. Try catch. El método try catch se utiliza para capturar errores. Es utilizado para capturar un error y que el sistema no se caiga y que continúe desde el mismo punto donde ocurrió el error y vuelva a intentarlo. Con catch. Catch me va a capturar, con try va a intentarlo y con catch me captura el error y me dice qué tipo de error es y no permite que se caiga el mensaje. La sentencia y return para que me devuelva la variable. La sentencia y return tiene dos usos importantes. Primero, fuerza una salida inmediata, fuerza una salida inmediata de la función en que se encuentra. Focus se utiliza para a cualquier control pongamos el cursor indicado en cualquier control. Si, por ejemplo, tengo un textbox, que aparezca focus, o sea que cuando inicie la aplicación el cursor me aparezca en esa ubicación. Clear se utiliza para borrar la información que se encuentra en pantalla o en aquel control que se lo he establecido. Enable utiliza para establecer o devolver el estado del formato condicional del objeto. Esta propiedad que da inicialización a algo dentro del código. Close es para cerrar se utiliza para cerrar las entidades de software. El método close hace que el proceso deje de esperar la salida si estaba esperando y cierra el identificador del proceso y guarda las propiedades específicas del proceso. Application exist.close. Application exist es usado para parar el proceso o cerrar el proyecto completo. Y this.close es utilizado para cerrar el formulario actual, pero no toda la aplicación, sino este formulario en específico. O sea, si tenemos un proyecto y yo lo coloco a un formulario this.close, solamente va a cerrarme ese formulario. Pero si coloco aplicación.exist, la aplicación entera se va a cerrar. Splash es la pantalla de presentación que se utiliza mientras carga la aplicación. Esta propiedad es compatible con el modelo de aplicación Visual Studio Visual Basic. Muestra la pantalla de presentación lo antes posible después que se inicie la aplicación. Cuando se compila la aplicación, la imagen que se incrusta como un recurso administrado es en el ensamblado. Ya como hemos dicho, es una pantalla de presentación mientras se inicia la aplicación. Login. El login es utilizado para autenticar, para validar la información que se encuentra, en este ejemplo, los textbooks, y dar paso a entrar en una aplicación. Es un control compuesto que proporciona todos los elementos de interfaz de usuario comunes necesarios para autenticar a un usuario en un sitio web. Puede ser o una aplicación. Un nombre de usuario único para identificar al usuario y una contraseña para comprobar la identidad del usuario. El botón de inicio de sesión para enviar la información de inicio de sesión al servidor, entre otros tipos de propiedades que ahí se encuentran. Como ya decía, es un tipo de autenticación que se utiliza para validar los datos que se encuentran almacenados en la base de datos. Y al poder autenticarse, tener acceso a todas las funciones de la aplicación que está ejecutando. Un menú
es una propiedad, es la propiedad principal que representa información. Uno se usa para mostrar un menú en una página, un conjunto de opciones. Una consulta es utilizada para mostrar la información que está almacenada en la base de datos y obtener los datos que se encuentran en esa base de datos. Una consulta es una expresión que recupera datos de un origen. Aquí tenemos algunas de las funciones. Ayuda. Windows Form permite que dos tipos diferentes de ayuda, cada uno proporcionado por el componente Help Provider. Un mensaje es una petición enviada a un objeto para que éste se comporte de una determinada manera, realizando una de sus operaciones. Por último, alerta y acerca de. Es un tipo de mensaje que se muestra para indicar que dicha acción que estamos ejecutando puede provocar un error o puede provocar alguna alteración al sistema o a la información. Y acerca de muestra información sobre la aplicación y sus creadores. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Emanuel de Jesús Santana. Espero que haya sido de buen provecho para aquellas personas que la puedan visualizar. Hasta luego. Mi nombre es Emanuel de Jesús Santana, matrícula 119-5285. Y hasta luego. Que Dios le bendiga a todos.